Damos las gracias, Señor Dios nuestro, por la oportunidad que nos das esta mañana de estar en tu casa, de estar con tu palabra abierta delante de nosotros, escuchar a los hermanos, Señor, leerla, cantarla, Padre, darnos besos, abrazos, compartir nuestra fe y compartir, Señor, el gozo que tenemos en el día especial de hoy, cuando pedimos a ti, Señor, que bendigas a cada madre en esta congregación, Señor. Gracias por tantos favores y tantas misericordias. Ayúdanos, Señor, a corresponderte con fidelidad. Y permite ahora que vamos a estudiar tu palabra, Señor, que seas tú, Señor, que de acuerdo a la condición, la disposición de cada alma, de cada corazón, pues tú permita que éstas penetren y obren en nuestro ser, a fin de que, Señor, seamos mejores para ti, cumplamos tu voluntad y recibamos en consecuencia el beneficio que se deriva de obedecerte. Te pedimos que nos presidas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Adelante, hermanos, entren. Les esperamos, no hay problema. Los que están allá arriba les saludamos también. Lucas capítulo 5. Bueno, leo. Dice que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga más adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Un pasaje precioso, 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 porque enseña, y ustedes se van a dar cuenta según vayamos desarrollándolo, que habla de prioridades, de prioridades. Tú dirás: pero ¿cómo? Sí, lo vamos a ver. Habla de prioridades, de decisiones que tenemos que tomar, y debemos hacerlo en un determinado orden de prioridades. El que no tiene un orden de prioridades, pues simplemente va a desperdiciar todos sus recursos, todo su tiempo, toda su mente, todos sus esfuerzos y todas las oportunidades que el Señor le brinde por delante para bendecirle en consecuencia. Vamos a ver esto de una manera gradual. Y hay 9 asuntos aquí diferentes que nosotros vemos que enfatizan el hecho que debemos tomar prioridades y decidir en base a esas prioridades lo que vamos a hacer, lo que debemos hacer. Había un buen número de los apóstoles que eran pescadores. Algunos piensan que aproximadamente 7 de los 12 eran pescadores. Sabemos que, por ejemplo, Mateo era una excepción, que era un publicano, un empleado público, un funcionario de las arcas del gobierno romano, del Estado del gobierno que dominaba, o sea, de los romanos. Pero evidentemente la profesión básica de ellos estaba ligada al arte de la pesca, o sea, a pescar. Ellos vivían alrededor de la zona del lago de Genesaret, o el lago de Galilea, el mar de Galilea, y en consecuencia era una manera común, como las comunidades que estaban en el entorno, pues estaban siempre pues ligados a la mar, a la pesca del mar. En este caso nosotros vemos que de una manera muy específica, luego que el Señor Jesucristo fue crucificado, lo primero que hicieron los apóstoles fue que se fueron de nuevo a pescar. De hecho, el Señor Jesucristo termina apareciéndoseles a ellos en la orilla, les invita a un desayuno que él mismo había preparado, porque inmediatamente pensaron que el Señor Jesucristo ya estaba fuera del entorno, fuera de circulación, por decirlo así, había muerto, había perecido. Pues ellos dijeron: bueno, vámonos a pescar, vamos a lo que era nuestra vida anterior. De hecho, ya Simón había conocido al Señor Jesucristo. Recuérdense que Simón Pedro, que es el mismo, ¿no?,
pues fue presentado a Jesús por parte de Andrés, su hermano, que lo llevó, que fue donde él y le dijo Andrés le dijo a Pedro: hemos encontrado al Mesías, el Cristo. Y así se sumó Pedro al grupo de los 12. Había 9 poblados alrededor del mar de Galilea, y cada uno de estos poblados tenía aproximadamente unas 150,000 personas. Y es interesante la expresión que dice acá, en el versículo 1, dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, dice, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Había una multitud que venían de los diferentes poblados, precisamente, era un gentío, dice, que venían con el propósito ¿de qué cosa? Lo dice el texto, de oír la palabra de Dios. De hecho, el sermón de la bienaventuranza estaba a punto de proclamarse por parte del Señor. Era una oportunidad preciosa. Ustedes se imaginan si algunos de ellos hubieran dicho: bueno, yo no voy a ir para allá. Yo sé que el Señor está por ahí, que está predicando, pero yo no voy a ir la palabra del Señor, porque yo tengo muchos oficios, muchas cosas que hacer. Pero sin embargo, ellos tomaron una decisión. Y tomaron una decisión oportuna y muy sabia, porque fueron diligentes en dejar lo que fuera para seguir en pos del Señor Jesucristo a fin de escuchar la palabra de Dios. Y ahí estamos hablando de prioridades. Una prioridad en nuestras vidas debe ser oír, escuchar, leer la palabra de Dios. Y todos estos pobladores del entorno del mar de Galilea, cuando escucharon que el Señor Jesucristo estaba ahí, dice, fueron a escuchar la palabra de Dios. Un gentío. La pregunta que nos hacemos, o nos debemos hacer, es: ¿hacemos lo mismo? O sea, es nuestra prioridad y somos diligentes para ir a los lugares donde se está enseñando la palabra de Dios. Nuestra congregación tiene múltiples oportunidades. Ustedes vieron que en los avisos se anunciaron diferentes oportunidades en las cuales se reúnen grupos de hermanos para escuchar, estudiar, meditar, reflexionar sobre la palabra de Dios, sobre las enseñanzas bíblicas. Y los habitantes del entorno del mar de Galilea fueron diligentes en eso, pero lo somos nosotros también. Aprovechamos todas las oportunidades que tenemos para, dejando lo que sea necesario, priorizar el encuentro con el Señor a través de su palabra. Lo hacemos diariamente cuando apartamos un tiempo para estudiar la palabra de Dios, meditar sobre ella y orar al Señor en forma devocional. Vamos a hablar esta mañana de decisiones. Son decisiones que tenemos que tomar. Nosotros tenemos que decidir aprovechar las oportunidades en los lugares donde se está predicando la palabra de Dios, donde podemos estudiar, reflexionar sobre la palabra de Dios, para estar ahí. La iglesia presenta múltiples oportunidades, vuelvo y reitero, no solamente en los 3 cultos que tenemos a la semana, sino también a través de los estudios bíblicos, de las reuniones de damas, las reuniones de jóvenes, cuando las había, que ya ni siquiera la tenemos, en los estudios bíblicos. En fin, tenemos muchas oportunidades, además de las que ustedes mismos pueden proveer a sí mismos y familiarmente, en lo que se llama la iglesia familiar o el culto familiar, que debería de estar presente diariamente en todas las familias de los creyentes. Decisión prioritaria. Yo te exhorto, mi hermano, mi hermana, a priorizar siempre el oír la palabra de Dios antes que cualquier otra cosa. Porque siempre van a aparecer muchas oportunidades, muchas, vamos a llamarle ofertas, que te distraigan de tú acercarte a la palabra de Dios de una manera consuetudinaria. Pero debes hacerlo regularmente y debes ser diligente en acudir a los lugares donde se está predicando, se está enseñando, se está estudiando la palabra del Señor. Este grupo de ahí, este gentío se agolpaba sobre el Señor Jesucristo para oír la palabra de Dios. Hay otra cosa que debemos priorizar y nos lo enseña el próximo versículo, el versículo 2. Dice que vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, y habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Pastor, ¿y qué usted va a decir ahora? Bueno, es muy evidente. Los pescadores habían terminado su faena y estaban lavando sus redes. Y la verdad es que la labor no termina hasta que se lavan las redes y se tienden. Si tú no lavas las redes y no las tiendes, se van a podrir esa red. Lo que estoy tratando de decir es que debemos cumplir con el diario deber. Ellos tenían que terminar el trabajo de ese día y lo estaban haciendo. Dice que estaban los pescadores
dice lavando sus redes, porque ya habían descendido, habían regresado de la faena en la mar. Pero sin embargo, esto no puede ser de ninguna manera una excusa para que nosotros no respondamos al requerimiento de Dios. El Señor los va a llamar. Ellos estaban ocupados, estaban lavando sus redes, tenían que hacerlo, debían hacerlo. Era la manera de terminar con el trabajo del día. Pero sin embargo, cuando el Señor Jesucristo llega a ellos, inmediatamente todo queda relegado a un segundo plano por el hecho de que debían responder al requerimiento de la palabra de Dios. Imagínense ustedes que el Señor le hubiera dicho a Pedro: Pedro, boga un poquito más adentro. Y él le diga: espérate, Señor, un momentito, porque lo que pasa es que todavía estamos lavando las redes. Es una reacción muy natural, ¿verdad? Muy natural. Que tenemos prioridades ajenas a las que son del Señor, de nuestro Dios, y que muchas veces entran en conflicto entre ellas. Tenemos que ser responsables, tenemos que cumplir con el diario deber, debemos cumplir con nuestras obligaciones, pero en ningún momento debe ser una excusa para no responder al llamado de Dios cuando sabemos que Él lo hace. Muy frecuentemente nosotros tenemos como argumento para excusarnos de la asistencia a los cultos, por ejemplo, el hecho de que tenemos visita. En nuestra casa, cuando llegaba visita, le pedíamos que nos acompañaran al culto. Y es lo que debemos hacer. Tal vez es una buena oportunidad el hecho de que haya una coincidencia entre una visita y el momento de salir para la iglesia. ¡Ay, sí, qué bueno que llegaron, acompáñennos! ¿Verdad? Pero si bien tenemos una responsabilidad en el hogar y tenemos que lavar la ropa y tenemos que cocinar y tenemos que barrer la casa y tenemos que limpiar las redes y secar las redes, sin embargo, si el Señor nos reclama y si viene la oportunidad en la cual nosotros podemos escuchar la palabra de Dios, tenemos que dejarlo todo. Tenemos que dejarlo todo, tenemos que poner la prioridad ahí, en el requerimiento de nuestro Señor. Estoy hablando de decisiones prioritarias. Y la tercera que vemos acá está en el tercer versículo. Si ustedes van conmigo allá, dice que entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Es interesante. Ustedes saben que en el mar de Galilea, pues, está rodeado naturalmente de colinas, todo alrededor. Y consecuentemente, por lo general, la brisa sopla del mar hacia la tierra. Esto hace que si una persona quiere hablar, como en el caso del Señor Jesucristo, una multitud, y era un gentío que había, y no había micrófonos ni altoparlantes, ¿verdad? Pues es una ventaja, plus, podríamos decir, el hecho de colocarse de espalda al mar y que toda la gente estuviese en ese anfiteatro natural que se forman en las colinas, porque la brisa habría de llevar la voz hasta el que estuviese más lejano. Y eso era lo que estaba sucediendo en ese momento. Pero el Señor todavía, por el hecho de que la gente llegaba hasta el borde del lago o del mar, pues le dice a Pedro: Pedro, toma tu barca, sepárate un poquito, yo voy a estar en ella para desde ahí, o sea, ya con la barca introducida dentro del lago, dice, poder hablarle a la multitud. De esa manera se separa y forma una especie de, vamos a llamarle, de auditorio natural. Pero el énfasis no está en eso. El énfasis está en que el Señor Jesucristo convirtió la barca de Pedro en un púlpito para él predicar. Qué interesante, yo no sé si ustedes reflexionan sobre eso. Nunca jamás esa barca, ese bote iba a tener una función más excelsa, más sublime que cuando el Señor Jesucristo la utilizó para proclamar su palabra. Y saben una cosa, debemos priorizar siempre el poner nuestros recursos, como lo hizo Pedro en ese momento, que sin discutir nada simplemente hizo lo que el Señor le dijo para que el Señor predicara desde ahí. Poner nuestros recursos siempre al servicio del Señor. Cada cosa que nosotros tenemos, hermanos, tú dirás, es que yo no tengo barca, tengas mucho o tengas poco. Si el Señor Jesucristo lo utiliza, automáticamente se sublimiza aquel objeto, aquel aporte, aquella ofrenda que nosotros hacemos al Señor, por el hecho de que es para Él, para ser usado por Él. Y el Señor estaba desde la barca enseñándole a la multitud.
y consecuentemente nunca habría de tener ninguna barca en toda la historia de la humanidad una función tan gloriosa como que se haya constituido en un púlpito del Señor. La moraleja es muy clara. Tenemos que poner nuestros recursos, sea un yate o sea una yola, al servicio del Señor. Porque si Él utiliza los recursos que nosotros tenemos, por pocos que sean, que vienen sin lugar a duda de parte de Él, ese mensaje, esa obra, esa transformación se va a producir como consecuencia de su accionar desde aquello que nosotros ofrezcamos. Se aplica perfectamente bien a aquel niño que tenía los 5 panes, lo estuvimos viendo en el estudio de las damas. Tenía 5 panes y unos cuantos pececillos, y toda una multitud comió de ahí, simplemente porque el Señor utilizó lo poco de ese jovencito, de ese niño, para alimentar a muchos. 3 prioridades. En primer lugar, prioriza oír la palabra de Dios. En segundo lugar, cumple con tu diario deber, pero que esto no sea nunca una excusa para no obedecer al requerimiento de Dios para ti. Que no sea nunca una excusa para no obedecer al requerimiento de Dios para ti. En tercer lugar, los recursos que tú tengas, sean pequeños o grandes, sean muchos, sea pocos, ponlos al servicio del Señor. Porque si Él los utiliza, es increíble lo que puede Él hacer con ellos. En cuarto lugar, algunos tenemos a veces luchas con esto. Debemos priorizar el obedecer a Dios, aun cuando esto vaya en contra de toda lógica o de todo razonamiento. Lo vemos aquí nosotros en los versículos 4 y 5. Cuando terminó de hablar, tienen su Biblia, me están siguiendo, ¿verdad? Van a ver que no estoy inventando nada. Está ahí. Dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero en tu nombre, más en tu palabra, echaré la red. La pesca nocturna por lo general es la mejor, por el hecho de que durante el día, con el caliente del sol, pues los peces muchas veces no suben a la superficie. Sobre todo cuando se está pescando con tarraya o con redes, ¿verdad? O sea, para poder pescar con una red es necesario que los peces estén adentro. Y eso normalmente sucede de noche. Ellos habían pasado toda la noche pescando y no habían pescado absolutamente nada. O sea, estaban frustrados, pero no solamente frustrados, sino que además de esto estaban agotados y estaban amanecidos en claro. O sea que con toda lógica o por todo razonamiento, por todo argumento, el volver de nuevo a meterse ahora de día, en las condiciones que ellos estaban y con un mar ardiendo, seguramente, por lo menos en su superficie, dice, no, es que no tenía ninguna lógica, era algo completamente absurdo. Si no habían pescado nada de noche, mucho menos pescarían de día. Es más, tal vez si hubiera sido yo, le hubiera dicho, mira, Señor, tú sabes de carpintería, pero de pesca el que sabe soy yo. Sin embargo, Pedro obedeció. Y cuando Dios dice algo, cuando la Biblia dice algo, hermanos, tenemos que confiar en Dios y tenemos que obedecer. Fíjense la reacción de Pedro. Dice, mas en tu palabra echaré la red. Versículo 5 al final. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra. Porque tú lo dices, dice, voy a echar la red. Tenemos siempre que tener como prioridad, sin lugar a duda, la obediencia a Dios. A veces pensamos que no tiene lógica, y si pedimos consejos, y sobre todo si pedimos consejos de impíos o de inconversos que todavía tienen menos temor de Dios, pues el consejo va a ser, sigue la lógica, sigue lo razonable, sigue las prácticas, sigue las usanzas, sigue las filosofías, sigue todas aquellas huecas sutilezas de la cual advierte el apóstol Pablo que tenemos que tener mucho cuidado de no
dejarnos guiar por ella. Pero sin embargo, hoy día te dicen, la ciencia y la tecnología muestran otra cosa. Pero sin embargo, hermanos, si Dios dice algo, debemos obedecerle. Porque si le obedecemos, lo único que podemos recibir como consecuencia, ¿qué es? 2 barcas llenas de pecado. 2 barcas llenas de pecado. Imagínense que Pedro hubiera dicho definitivamente, Señor, mira, tú no sabes de eso. Y además no, estamos listos, estamos explotados. Pero dijo, en tu palabra yo echaré la red. Cuando tú sepas, mi hermano, mi hermana, que algo es la voluntad de Dios, no te arriesgues a desobedecerlo. No te arriesgues a hacer las cosas a tu manera. No te guíes de tu corazoncito o de tus sentimientos o de tus consejeros. Si va en contradicción con lo que la palabra de Dios dice, obedece a Dios, porque si la Biblia lo dice, debemos confiar en Dios, debemos obedecer y en su palabra echar la red. En otras palabras, llevar a cabo lo que Él dice. Estamos hablando de decisiones prioritarias. Van 4, ¿verdad? La primera, oír la palabra de Dios, priorizar cumplir con el deber diario. Sin embargo, que no sea una excusa para acudir al requerimiento del Señor. La tercera, poner los recursos que tengamos, mucho o poco, al servicio del Señor, porque Él sublimiza lo que utiliza. En cuarto lugar, obedecer a Dios, aún contra toda lógica o razonamiento. Si la Biblia lo dice, yo lo creo y lo llevo a cabo. Esa es la fe. La fe tiene 3 componentes. Uno de ellos es el entendimiento. La segunda es la creencia. Tú tienes que entender, tienes que creer. Y la tercera es la confianza. Tú entiendes lo que la Biblia dice, tú crees a Dios y a su palabra, y entonces tú confías en Dios, entonces eres un creyente ejerciendo fe. Es así es como funciona. Priorizando, prioridades. Quinto, versículo 6 y versículo 7. ¿Tienen sus Biblias? Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle, y vinieron. Y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. La Biblia dice que cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Imagínense ustedes en el caso de la obediencia. Si en vez del pecado es la obediencia, imagínense la gracia que va a traer el ser obediente a Dios. Hermanos, cuando Dios abre las ventanas de los cielos, cuando Dios es favorable a nosotros, nosotros debemos ser agradecidos y tenemos que ser diligentes en recoger el maná que manda del cielo, porque no va a durar y no va a producir el efecto que se quiere a menos que nosotros seamos diligentes. Entonces, la tercera cosa que debemos priorizar es esforzarnos en aprovechar aquello de lo que Dios nos provee. ¿De qué está hablando el pastor? Bueno, tú tienes una serie de recursos que el Señor te los ha dado, algunos de ellos son innatos en ti, otros de ellos han sido adquiridos a través del tiempo, a través del estudio, de la preparación, del esfuerzo, del trabajo, pero son recursos tuyos. Y si tú tienes la capacidad de comunicarte, y tienes la capacidad de instruir, y tienes la capacidad de aprender, y tienes la capacidad de participar o de congregar o de lo que fuera, es necesario que esos recursos tú los aproveches, porque es Dios quien te lo ha provisto. Toda buena dádiva y todo don perfecto procede de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y todo lo ha hecho Él, dice, de su voluntad para nosotros. Cuando Dios abre oportunidades, cuando Dios te da recursos. En una iglesia como esta damos gracias al Señor que nos ha dado muchos maestros y maestras. Y poco me los hallo, porque hay tanta gente aquí capaz. Hay tanta gente capaz. Si el Señor nos da vida, nos da salud, nos da capacidades, nos da talento, nos da dones, prácticamente el emplearlos es un acto de obediencia y debemos esforzarnos y priorizar el aprovechar esto. A veces queremos y nos esforzamos en cosas que Dios realmente
necesariamente glorifica o se es glorificado con ella. Son cosas para ti, tal vez para los más cercanos a ti, pero Dios no se glorifica en ello. Procura. Dice que encerraron una gran cantidad de peces, llenaron ambas barcas. ¿Por qué? Porque el Señor les bendijo, de manera de que ya era tanto lo que había que las barcas parecían que se iban a hundir por la cantidad de peces. Versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Necesitamos priorizar también, hermanos, el reconocer no solamente la iniquidad nuestra. Atiéndame bien, que estoy utilizando palabras intencionales. No solamente necesitamos priorizar, reconocer nuestra propia iniquidad, sino también la majestad de nuestro Dios. La majestad de nuestro Dios. La reacción de Pedro cuando se da cuenta de lo que está sucediendo y lo identifica como una consecuencia al hecho de haber obedecido lo que Dios en la persona de Cristo había realizado, identifica al Señor Jesucristo en toda su gloria y toda su santidad y se siente infinitamente indigno de estar delante de Él. Y saben que muchas veces ese orgullo, esa soberbia humana se constituye en el gran impedimento para que nosotros nos reconozcamos más que indignos de recibir de parte del Señor absolutamente nada. Y no somos capaces de ponernos en la perspectiva correcta y verlo a Él como el ser glorioso, santo, eterno, omnipotente, soberano, glorioso. Y nosotros no somos nada. Simples pecadores, caminos a la condenación eterna. Pero cuando nosotros reconocemos la majestad de Dios, cuando reconocemos concomitantemente a lo inicuo que somos, lo natural es que nosotros nos postremos de rodillas como lo hizo Pedro y digamos: Señor, yo lo que soy es un pecador. Y ese fue el tipo de personas que el Señor vino a buscar, no a justos, sino a pecadores dispuestos a arrepentirse. Y eso debe ser una prioridad de nuestras vidas. Debe ser una prioridad de nuestra vida el reconocer la majestad de Dios al mismo tiempo que reconocer nuestra insuficiencia y nuestra iniquidad. Porque solamente así nosotros podemos vernos en la perspectiva correcta cada vez que nos refiramos a nuestro Dios, al Dios santo, eterno y glorioso, siendo nosotros no solamente insignificantes, sino además de insignificantes, inicuos. Apártate de mí, que soy pecador. ¿Te ha pasado eso a ti? A los que se convierten les pasa, ¿eh? Para una persona convertirse al Señor Jesucristo, la única manera para poder nacer de nuevo espiritualmente, para que sus pecados sean perdonados, lo primero que tiene que hacer es confesar sus pecados y reconocer delante de Dios su iniquidad, para entonces clamar por perdón y misericordia. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor entonces será salvo. ¿Lo has hecho tú? ¿Lo has hecho tú? ¿Has reconocido la iniquidad tuya concomitantemente con la majestad de un Dios soberano que vino al mundo a salvar a los pecadores? Sigo, ya estoy terminando, casi. Séptimo, prioriza considerar cuál es el propósito de Dios detrás de las circunstancias en las cuales te encuentras. Nos quedamos en el versículo 10, ¿verdad? Prioriza considerar el propósito de Dios detrás de las circunstancias. Asimismo, de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Versículo 10, déjame ver, parece que hay un lapsus, el 9. Que viene del 9. Dice: por la pesca que habían hecho, versículo 9, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo, versículo 10, de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Reflexionemos un poquito. Ellos habían logrado la mayor pesca en la historia de sus vidas. La mayor pesca. Sin embargo, no la aprovecharon. No la aprovecharon.
no la habrían de aprovechar. Lo más lógico sería, y tal vez lo que yo hubiera hecho en ese momento, decirle: Señor, dice, esperas un ratito, vamos a seguirte sin lugar a dudas, pero déjanos primero pues vender estos pescados y aprovechar la bendición que tú nos has dado, los recursos que tú nos has provisto. Sin embargo, ellos fueron capaces de entender el propósito de Dios detrás de las circunstancias. El propósito de Dios no era darle una pesca grande. El propósito de Dios era manifestarle a través de las bendiciones que le había dado el hecho de que Él tenía un propósito mayor, superior para sus vidas. En este caso lo sabemos, porque lo dice el Señor al final. El propósito de Dios. Hay circunstancias en las cuales nos encontramos que a veces pensamos que tienen un fin en sí mismo. El haber pescado tanto no tenía ninguna importancia. Era insignificante para los planes del Señor. Sin embargo, había sido un medio que el Señor había utilizado para enseñarle la fuente del poder con el cual ellos contarían cuando fuesen pescadores de hombres. No de pescado, sino de hombres. Porque fueron capaces de identificar claramente todo el grupo que estaba ahí, que si habían tenido esa gran pesca era por el hecho de que el Señor había obrado y ellos habían obedecido. La pesca no era importante, la cantidad de pescado tampoco. Y saben una cosa, hermanos, nunca debemos permitir que la abundancia de las bendiciones nos empobrezcan. ¿Y saben cuándo las bendiciones materiales nos empobrecen? Cuando nos alejan de Dios. Oye, Señor, si tú me diste los pescados, déjame por lo menos aprovecharlos. Ustedes lo que van a hacer es pescadores de hombres. Los pescados es los de menos. Dios tenía un propósito superior, sublime, detrás de las circunstancias por las cuales estaban pasando ellos. Y nosotros tenemos que confiar en el Señor y obedecer y seguirle, independientemente de las circunstancias que nos rodean. Y cuando vienen lo que parecen ser bendiciones, que muchas veces lo son de parte de Dios, toda buena dádiva y todo don perfecto procede de lo alto, del Padre de las luces. ¿Verdad? Sí, perfecto, todo esto está muy bien, pero no perdamos la perspectiva, debemos considerar cuál es el propósito de Dios detrás de las circunstancias. Si Dios te ha permitido enriquecerte, Él tiene un propósito. Y si Dios te ha puesto en situación de escasez, Él tiene un propósito. Y si hay una prueba en particular por la cual estás agotado, cansado, destruido, desbaratado, trasnochado, lo que fuera, Dios tiene un propósito detrás de todo esto. Y nosotros debemos considerar siempre cuál es el propósito de Dios detrás de las circunstancias y priorizar ese propósito del Señor. Recuérdense el apóstol Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Punto número 8, versículo 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo, ¿le dice? Dejándolo todo, le siguieron. A veces tenemos un lastre tan grande que no dejamos el pasado detrás. Ya lo de la pesca había pasado, pero había que dejarlo. Nosotros debemos priorizar el dedicarle nuestro futuro al Señor, dejando atrás el pasado, cual que sea. A lo mejor hemos tenido un pasado hasta el día que nos encontramos con el Señor y le dijimos: Señor, yo soy un hombre inicuo, perdóname. Pero tenemos que dejarlo atrás. Tenemos que dejarlo atrás. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Dejaron. Hay que vivir para el Señor. Hay que honrar al Señor. Y saben una cosa, el dedicarle al Señor tu futuro, dejando atrás el pasado, incluye necesariamente los planes que tú tenías, los proyectos tal vez, las posesiones que tú tenías, los afectos, todo. Hay personas que dicen: yo me convertí al Señor Jesucristo, pero yo no puedo dejar a mis amistades incrédulas, impías, porque son mis amistades de toda la vida. Ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás
está apto para el reino de los cielos. Recordaos de la mujer de Lot. Hermanos, cuando trajeron a tierra las barcas, finalmente llegaron, anclaron, callaron en el borde, dice, y dejándolo todo, le siguieron. Lo dejaron todo para seguir al Señor Jesucristo. Debes necesariamente dedicarle al Señor tu futuro, dejando el pasado atrás. Después que llegaste a los pies de nuestro Señor Jesucristo, es para vivir para el Señor. Y eso es lo que se llama consagración, eso es lo que se llama consagrarse al Señor. Vivir para Él, vivir para su gloria. Y esto debe ser una prioridad en tu vida. No vivir para ti, no vivir para tu familia, no vivir ni siquiera para la nación o para el pueblo, para el mundo. No, vivir para Dios, dejándolo todo, le siguieron. Eso es lo que dice, yo simplemente leo. Y finalmente ya el último punto tiene que ver con lo que dice el versículo 11 al final. Dice, le siguieron. Le siguieron significa seguir a Jesucristo. Y un cristiano se caracteriza porque es un seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo. Había un librito que hace muchos años leí que era muy bonito, muy apropiado, que hacía referencia a seguir en los pasos del Señor Jesucristo, seguir en sus pasos o algo por el estilo. O sea, por donde el Señor camina, por ahí camino yo. Esa es la ruta segura, esa es la que me lleva a hacer su voluntad. Para eso tenemos que conocerle y tenemos que en cada oportunidad tomar la decisión de posponer de ninguna manera el llamado del Señor a hacer algo, a obedecerle, a seguirle. Porque posponer algo que el Señor demanda de nosotros es lo mismo que despreciarle. Y un cristiano no puede, no debe, no le conviene despreciar a su Señor. Seguir a Jesucristo ya, ahora, es una decisión que tú tienes que priorizar. La Biblia dice que nosotros debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y que el resto el Señor se ocupará de añadirlo de acuerdo a su criterio. Y la pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿hemos estado dispuestos, como hicieron los apóstoles, a dejarlo todo para seguir al Señor Jesucristo? Porque es una demanda, es una exigencia del Señor. Todo aquel que ame su vida la perderá, y todo aquel que la pierda por causa de mí, dice, la ganará. ¿Y de qué le vale al hombre si gana todo el mundo y se pierde su alma? Resumo a modo de conclusión. Debemos priorizar escuchar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios cada oportunidad. Debemos cumplir con nuestros deberes, sin embargo, sin que esto sea excusa para no responder a los requerimientos del Señor. Tercero, debemos poner todos nuestros recursos al servicio del Señor, mucho o poco, lo que tengamos, ponerlo a sus pies. Cuarto, debemos obedecer al Señor aun cuando vaya en contra de toda lógica o todo razonamiento. Dios lo dice, yo lo creo, lo obedezco, lo pongo por obra. Quinto, esfuérzate en aprovechar aquello que Dios te provee. Aprovecha la gracia del Señor. Aprovecha la gracia que trae la obediencia. Sexto, reconoce la majestad de Dios, acompañada de la iniquidad tuya. Ponte en la perspectiva correcta respecto al Señor. Él es Dios grande, todopoderoso, sublime, eterno. No tiene que dar explicaciones a nadie. Sin embargo, ha sido misericordioso y clemente, porque de tal manera ha amado al mundo que se entregó a su Hijo para que tú y yo podamos ser salvos. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Séptimo, considera que Dios tiene un propósito detrás de las circunstancias por las cuales tú estás pasando. El si pescaste o no pescaste, si tienes mucho, tienes poco, si las vacas están llenas o todavía están vacías, ese no es el caso. El caso era que ellos iban a terminar siendo pescadores en base al poder de Dios de hombres. Eso era lo que el Señor quería enseñarle, que los iba a escoger para ser sus apóstoles, sus discípulos. Octavo, dedícale al Señor tu futuro
y deja atrás el pasado. El pasado muchas veces se constituye en un gran lastre, porque venimos con rencores, venimos con dolores, venimos con una carga de pecado enorme, con una soberbia y con un orgullo a veces que se disimula en responsabilidad. Yo soy muy responsable, no, tú lo que eres muy orgullosa, muy orgulloso. En fin, no voy a entrar en más detalles, no voy a volver a predicar sobre lo mismo, pero dedícale al Señor tu futuro y deja atrás el pasado. Y por último, el momento de seguir a Jesucristo es ahora. Trajeron a tierra las barcas y dejándolo todo, le siguieron ahora, en ese momento, ya. ¿Estás tú listo, lista para dejarlo todo atrás y seguir al Señor Jesucristo? Vamos a orar. Cada uno incline su rostro, cierre sus ojos y hable con Dios. El Señor está atento a nuestros oídos, a nuestras palabras, a nuestros corazones. Tal vez es un buen día para que tú, en tu corazón y en tu pensamiento, le digas al Señor: Señor, yo soy un hombre pecador, una mujer pecadora, pero ten misericordia de mí, perdona mis pecados y sálvame. Ven a mi corazón, límpialo, Señor. Estoy dispuesto a seguirte y obedecerte. Sé mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Tal vez esta mañana es apropiada para que tú hables con Dios. Gracias damos, Señor, por este día hermoso en el cual hemos podido celebrar a las madres. Y damos gracias, Señor, porque por ser domingo te celebramos a ti, Señor, a tu Hijo Jesucristo. Permite, Señor, que en el resto del día tengamos tu cuidado y bendición y que esta noche podamos adorarte mediante la celebración de la Santa Cena, Señor. Despídenos con tu bendición, la cual pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.